Bueno, primero de todo agradeceros el cariño y el apoyo que le dais siempre a este tipo de vídeos. Y como os gustó tanto el último haul, Temu se ha vuelto a poner en contacto conmigo y ha querido patrocinar este vídeo regalándome un montón de cositas que he elegido de su página web. Que ya sabéis que Temu es una página web y aplicación donde tenéis un montón de artículos siempre con ofertas impresionantes. Y es que hoy, como os visto en el título, voy a enfocar el vídeo a gadgets, a accesorios más para nuestra tecnología del día a día, que de verdad te va a encantar, y sobre todo destacando que es súper asequible todo lo que te voy a enseñar, como prácticamente todo lo que puedas encontrar en Temu. Así que después de esta breve introducción empezamos. Ya sabéis que yo tengo las correas de Rhinoshield, que son las que más me gustan, son trenzadas, pero a veces me gusta pues innovar y tener otros estilos. Y vi esto en Temu que dije, vale, lo necesito. He de deciros, os confieso que todo lo he sacado de la caja de las bolsas donde vienen, lo tengo todo aquí puesto y he de reconocer que hay unos accesorios que vais a flipar. Bueno, empezando por esta correa de Apple Watch, que no puede ser más original. Es una goma de pelo, creo que ahí se puede apreciar. Es una goma de pelo elastiquísima que se pone en el Apple Watch de esta forma. Como siempre, ya sabéis que podemos sacar las correas así, apretando como en el botoncito que tienen en los laterales. Tal vez no es para el día a día, pero sí que cuando queremos una correa un tanto distinta, creo que le da un toque muy guay al Apple Watch. Mirad cómo queda, es como si tuviera un coletero, una goma de pelo de estas así pompón. Y además es el Apple Watch y creo que me la voy a dejar porque es adorable. Si me conoces sabes que no me gusta dejar lo mejor para el final, no me gusta, creo que es jugar un poco con esa retención del vídeo. Prefiero enseñártelo ya. Y es esto que tú vas a decir, Judith, ¿esto qué es? Y es que te voy a enseñar uno de los accesorios que más me llamó la atención en cuanto entré en Temu. No lo había visto nunca y me parece un puntazo. Y es esto de aquí. ¿Qué es esto? Bueno, por detrás tiene un anillo magnético, ya que esto es un MagSafe, ¿vale? Es la típica anilla MagSafe. Por lo tanto, esto es para el iPhone. Y es que te voy a enseñar, vamos a quitarle la funda al iPhone para enseñártelo mejor. Y esto, no sé si te estás fijando ya, tiene una forma un poquito así que te recuerda a algo, ¿no? Pues sí, es una empuñadura, creo que se llama así, de cámaras. Es el agarre típico de las cámaras para, de hecho la mía misma es literalmente igual, para poder sujetar mejor la cámara y que esté más estabilizado, el plano esté más recto, bueno, en fin. Entonces, esto, al ser MagSafe, coges el iPhone, lo enchufas aquí y tienes un agarre que funciona perfectamente, ¿vale? O sea, esto agarra bien y puedes controlar tu iPhone con esto, porque lo mejor es que esto de aquí es Bluetooth. Ahí se ilumina una lucecita, ¿vale? Lo vinculamos al Bluetooth y una vez hecho esto, ¿veis que aquí tiene un botón? Pues vamos a poder capturar imágenes, os lo voy a enseñar, haciendo clic aquí y no en los botones de la pantalla, ¿vale? Entonces simplemente hacemos clic y sacaría la foto, y como no os lo estoy pudiendo enseñar, vamos a hacer una cosa. Ahí lo veis, ¿no? Yo no estoy tocando nada, estoy con el botoncito aquí y ahora simplemente sacamos fotos o vídeos, ya os digo. Esto, al ser Bluetooth, funciona perfectamente. ¿Cómo se carga, Judith? Aquí debajo tiene el cargador de tipo C, así que si tienes el iPhone 15, maravilloso. Pero en caso de que no tengas iPhone 15 o ningún tipo C en casa, viene con su cable, ¿vale? De tipo A a tipo C. Esto os juro que es lo mejor del haul. Junto con esto de aquí que te voy a enseñar ahora mismo, me encantó. O sea, en cuanto lo vi dije, vale, lo necesito. Lo vi en TikTok a una chica, bueno, en un reel se lo vi a una chica. Es una lucecita, en este caso sí que va a pilas, no se carga. Es como lo que no me acaba de convencer, pero bueno, no nos vamos a quejar, sinceramente. Viene aquí con su palanquita. ¿Y por qué me gusta tanto? Bueno, primero de todo, si os dedicáis un poco a la creación de contenido, tenéis un mínimo conocimiento sobre estos agarres de trípodes y tal, sabréis que esto de aquí se puede conectar perfectamente a la cámara mismo que tengo yo, o incluso a un trípode normal y corriente. Por lo tanto, tendríamos una luz para poder grabar contenido con mayor iluminación en nuestros vídeos, ¿vale? Pero si no tuvieras cámara o un trípode, también lo puedes conectar, por ejemplo, al MacBook, a una pantalla, al iPhone. ¿Cómo? Con esta pinza de aquí. Lo único que tienes que hacer es abrirlo, en este agarre de aquí y enchufarlo ahí en la lucecita, y ahora tienes una pinza, que esto lo puedes abrir y poner en tus dispositivos. Aquí detrás tiene el botoncito de on-off, pero según lo que yo leí y lo que estoy viendo aquí, si mantienes pulsado puedes pasar a más luz o menos luz. Y si no recuerdo mal, es que no tengo pilas, chicos, no os lo puedo enseñar. Si no recuerdo mal, creo que también puedes cambiar a si quieres más cálida o más fría. Así que si queríais una lucecita súper económica, esta de aquí creo que puede ser una muy buena opción. Eso sí, como digo, va a pilas. Siguiendo con la creación de contenido y que justamente ahora hablaba de trípodes, me pedí un mini trípode, bueno, mini no, de hecho es tan alto como yo, creo que es unos 60 o así de trípode,
que son estos trípodes que no son muy profesionales, pero siempre va bien para, por ejemplo, elevar el iPhone o elevar la cámara o incluso ponerte la lucecita o un trip o un micro o lo que sea en el estudio. Y de hecho, yo tengo uno muy parecido de la última vez que pedí, pero este se lo he cogido a Albert porque yo estoy tan contenta con estos trípodes que ya os digo, la calidad no es la que vais a encontrar en un trípode profesional, tampoco es el precio que vais a encontrar en un trípode profesional, pero no pesa nada, te lo puedes llevar a cualquier lado, es relativamente pequeño comparado con otros trípodes como el que tengo yo ahora mismo puesto en la cámara y además, como digo, haciendo clics en estas palanquitas podéis abrirlo hasta, diría yo, un 80 o 1,60, o sea que súper bien e ideal. Y lo mejor es que viene con estos dos accesorios que normalmente en los trípodes convencionales hay que pagar de más. Por ejemplo, tenemos la pieza, que no la voy a abrir porque es de Albert, ¿vale? La pieza que puedes poner aquí el teléfono móvil. Además de la pieza que, digamos, esta sí que os lo voy a enseñar para que lo entendáis. Esto de aquí es la que utilizo yo, por ejemplo, en este trípode. ¿Para qué sirve? Es como una bola, y esto lo que implica es que puedas rotar la posición de la cámara, del micro, de lo que hayas puesto en el trípode. Esto se conecta aquí, ¿vale? Así que me parece muy completo y, repito, por el precio que tenía, maravilloso. Y también, siguiendo con trípodes, cogí esto, que es que no lo he abierto. Puede ser una decepción o puede ser lo mejor del haul, porque es un trípode mini, diminuto, minúsculo. Mirad. Espérate que te bajo la exposición para que lo veas mejor. Se supone que es un trípode. ¿Y esto? ¡Ay, mirad! ¡Qué cosa, por favor! Obviamente es plástico y tiene el agarre de siempre, de cualquier trípode, como te he enseñado ahora, pero para mí lo que más me gusta es, por ejemplo, para dejar la cámara o el iPhone. Estas cámaras, normalmente, al tener el objetivo, cuando las pones rectas, no se quedan rectas, van hacia abajo porque cae por el objetivo. Entonces, para poder grabar recto, tienes que tenerlo siempre en una plataforma. Así que este mini trípode lo puedes llevar en el pouch, en el bolso, y siempre que te pille ahí una ocasión que quieras grabar, pues un timelapse o lo que sea, pues tenerlo a mano. Es que es monísimo. Después también para la creación de contenido, que ya veis que va muy en torno a ello, me he cogido esto de aquí, que es un mando. Y tú dirás, ¿un mando de qué? Bueno, seguro que te suena. Es un mando que va, obviamente, a pilas de botón. Te voy a enseñar este tipo de pila. En este caso sí que ya viene la pila puesta, ¿vale? No tenéis por qué ir a ninguna ferretería a comprarla, ¿vale? Que esto es un poco más engorroso, este tipo de pilas. Este mando de aquí se conecta por Bluetooth a tu móvil y esto tú te puedes hacer selfies haciendo así clic, que no se sabe cómo la estás haciendo porque está como oculto. Entonces tú te pones así y haces como las selfies, ¿no? Haces clic en los botones. A mí esto me va muy bien para poder dejar el móvil más lejos y poder controlar la cámara con esto de aquí. Perdonad, es que al ser blanco se me quema la imagen cuando os lo enseño. Ahí está. Entonces esto creo que es un básico en la creación de contenido que tenemos que tener y yo no tenía. Así que si estabas buscando uno, que sepas que en Temu lo tienes. Y después ya sabéis que con el iPhone 15 ha llegado el tipo C. Bueno, os lo he dicho antes, ¿no? Pero para poder pasarte archivos o incluso para poder grabar en logarítmico, ya sabéis que nos pide como que pongamos pues un USB, un disco duro, un SSD, una tarjeta de memoria o alguna cosa que nos permita tener almacenamiento, ¿no? Entonces yo vi esto en Temu, que es que no se ve. Bueno, sí, ahora sí. Es un USB, pero es que atención con el tamaño de este USB, es que me parece... Mirad, esto de aquí es el USB con salida tipo C y A, que de almacenamiento, por cierto, que ya lo he probado, esto sí que lo he probado para poder explicaros si vale la pena o no. Tiene 130 GB esta cosa de aquí. Problemas, esto no es culpa ni de Temu ni del producto en sí, porque hay que tener dos cosas muy en cuenta a la hora de tener un USB, ¿vale? Una de ellas es la velocidad de escritura y otra la velocidad, digamos, para pasarte los archivos. La de escritura, en mi caso, es la más importante si queremos utilizarlo para grabar en contenido logarítmico con el iPhone, ya que en este caso este USB no os funcionaría como escritura. ¿Por qué? Porque si no recuerdo mal es un USB 2.0, entonces no llegáis a tener, digamos, una calidad de imagen muy buena, ¿vale? Sino que se vería como entrecortada, y esto lo he probado. Para llevarla siempre en el bolso o en el pouch, así que no ocupe nada, está muy bien. Pero si queréis escribir en él, es decir, grabar vídeo en él, no es la opción más adecuada para ti, ¿vale? Después también cogí esto de aquí que seguro que habrás visto en redes sociales, que es un cargador para el Apple Watch, pero mirad, ¡ay, qué mono! Vuelvo a bajar la exposición, ahí está. Es esto de aquí, que como veis, esto tiene una tapita que si abrimos podemos sacar un tipo A.
Entonces esto tú puedes conectarlo si quieres a un enchufe con tipo A, que yo tengo un montón de U-Green, que ya sabéis que son mis preferidos y que os los enseñaré en próximos vídeos también. Entonces aquí lo conectaríamos a un adaptador tipo A, o si no, en el MacBook, si tenéis entrada tipo A o un adaptador, también podríais. Y aquí se pone el Apple Watch, ¿vale? Esto es imán. Mirad, queda ahí bien sujeto, o sea, es un imán. Al final tienen cargadores muy especiales y siempre tienes que estar pendiente de a ver si tienes alguno. Y por ejemplo, si se te desgasta, pues no sé, en una cafetería y estás todo el día fuera o en la oficina y no tienes el cable, esto va muy bien para llevarlo siempre contigo y oye, lo enchufas en el ordenador y podrías cargar el Apple Watch. Así que para mí esto ahora mismo creo que es un básico que hay que tener si tienes Apple Watch, este o uno similar, así que lo incluimos en mis indispensables del pouch. Como también este adaptador que te voy a enseñar ahora, que es tipo C, que nos sirve para el iPhone, para el MacBook o incluso para el iPad, ¿vale? O cualquier dispositivo Android, para poder poner tarjetas SD. Y esto, igual que te decía, con el USB, no tiene una velocidad increíble, pero oye, te saca de un apuro en caso de que te quieras pasar un par de fotitos hechas con la cámara al iPhone, por ejemplo. Así que bueno, también tienen adaptadores en Temu y yo quise probar este. Mirad, ahora he visto un paquetito que me va muy bien enseñarte. Mirad, ahora que hablábamos de este tipo de cargadores, ¿no? Que os decía, si no sabéis cuáles tener, mirad, también venden este tipo de cargadores, que la verdad es que siempre va bien tener en casa, porque, que no sé si os pasa, pero queréis cargar el MacBook a la vez que el iPhone, y pues no tenéis espacio. Entonces yo por casa tengo un montón de este estilo, os bajo exposición, ¿vale? Que tiene entrada grande, más finita, y luego dos tipo A y uno tipo C. Y esto va muy bien, chicos, pues para tenerlo siempre ahí en la corriente y tenerlo presente si tenéis que cargar más dispositivos. Os dejo por aquí las especificaciones técnicas para quien le interese, para que sepáis cuántos vatios soporta y todo, ¿vale? Y mira, hablando de cables, este haul es larguito, ¿vale? Hablando de cables, me he comprado esto, que me parece muy ideal. Bueno, viene con el pegamento para que lo puedas enganchar, ¿vale? Y esto tú dirás, ¿esto para qué es, Judith? Bueno, esto también me salió en un reel de una chica que lo recomendaba, y es que esto tú lo pones así con el pegamento, lo pegas, por ejemplo, en la Air Fryer, y aquí vas envolviendo el cable en el grande y cuando acabas con la última puntita del cable lo pondrías por aquí. Es una forma muy sencilla de poder tener los cables bien ordenados, sobre todo en aparatos, por ejemplo, como digo, ¿no? Pequeños electrodomésticos como la Air Fryer o la batidora, que siempre tienes ahí el cable larguísimo. Pero si no os gusta este formato, porque vuestros cables son más pequeñitos, a mí me encanta, y esto lo renuevo porque ya tengo algunos en casa, me encanta este tipo de formato, ¿vale? Que dirás, ¿esto qué es? Parece un chicle de esos que eran así, un bubalú creo que se llamaba. Bueno, pues esto, tú coges las tijeras y vas cortando, ¿vale? Según el tamaño que tú necesites. Y esto es un velcro, creo que es velcro. Bueno, que simplemente tiene aquí para pegar. Y esto, pues tú, imagínate que esto es el cable, mi dedo, harías así y lo envuelves, ¿vale? Y se quedan ahí bien unificados. Ya sabéis que es el formato que más utilizo, que siempre lo he utilizado, vaya, y que por casa todos los cables los tenemos con esto, unidos. Así que siempre va bien tener un rollito de estos, que lo podéis conseguir en cualquier tienda, pero en Temu está muy barato. Así que, oye, para mí esto es el básico esencial, esto sí que sí, para sobre todo tener todos esos cables controladitos por casa. Esto, vamos a ver esto, porque esto también me salió en un reel de una chica y dije, lo necesito. Pero el suyo costaba un montón y pensé, pero chicas, si es un plástico, en Temu lo tenéis baratísimo. Os voy a enseñar lo que es esto. Seguro que os suena, ¿eh? Esto parece un Lego, pero no lo es. Esto tiene una capa de pegamento, que esto vamos a simular que yo tuviera ahora mismo una funda. Esto tú lo pegas aquí en el iPhone, no en el iPhone, chicos, en la funda. Encontrad una funda que sea barata, en Temu tenéis un montón, económica, de esas de 1 euro, que no proteja mucho, porque vamos a engancharle algo, entonces bueno, no utilicéis la de Rhinoshield porque os habrá costado más dinero, entonces yo os recomiendo que sea una baratita y le pegáis esto, que es, pues ya os digo, como si fuera una etiqueta, ¿vale? Lo ponéis ahí. Lo que hace es ventosa. Pues esto se engancha, por ejemplo, en una pared que sea compatible, esto probadlo antes de soltar el iPhone, por Dios. Por ejemplo, se me acaba de ocurrir, en una ventana, así tenéis la luz natural, lo engancháis así y dejáis el iPhone y ahí se mantendrá el iPhone y podéis tener como un trípode, en verdad, porque lo podéis poner a la altura que queráis para haceros vuestros selfies, vuestras fotos, vuestros vídeos, lo que queráis, sin necesidad de tener trípodes grandes, simplemente con esto en una funda que pues tengáis por casa, lo engancháis y podéis enganchar el iPhone donde queráis. Y me pareció una ideaza increíble.
Ya os digo, creo que era cuestión de céntimos esto. Si visteis el haul anterior, os enseñé una funda, bueno, una carcasa, como una... ¿Cómo se dice esto? Como un maletín para llevar la Nintendo Switch. Bueno, pues mi cuñada necesitaba una y como me gustó mucho el diseño, le he cogido esta en Temu, que es muy parecida a la que os enseñé en el haul anterior, ¿vale? Pero en este caso tiene un diseño distinto. Así que esta no es para mí, se la vamos a regalar a mi cuñada. Pero me pareció monísima, ¿qué os queréis que os diga? Y bueno, es exactamente igual, ¿vale? Por dentro tenemos para aquí, bueno, tiene esto para colgarla, tiene aquí para poner los juegos, por aquí también, y aquí la protección. Es que es la misma, chicos, es la misma pero con otro diseño. Me pareció adorable. Después también cogí esta luz. Son unas luces de estas inteligentes que detectan el movimiento para ponerlas dentro de un armario. Tengo una en el baño y una en la cocina muy parecidas de otra marca, ¿vale? Y como sí que me gustan porque detectan bien el movimiento, esto viene como con un imán, ¿vale? Simplemente tienes que pegarlo así. Y esto va genial porque, como digo, detecta el movimiento y lo quiero poner en armarios. Así cuando abra me detectará y podré ver, porque hay superficies que están muy lejos, tengo armarios largos y no veo exactamente dónde están ciertos cables. Así que lo voy a poner dentro del armario de accesorios que tengo de todos mis dispositivos. Viene con el cable, ¿vale? Para poder cargar, así que no va a pilas. Se carga con tipo C, así que esto es de agradecer. Estoy editando el vídeo y estaba completando también los links para la descripción y me he dado cuenta que esta luz vale 50 céntimos, así que amiga, amigo, no dudes, porque fíjate que también lo tienes en diferentes centímetros, ¿vale? E igualmente el precio no es que varíe mucho, así que yo de ti aprovecharía. Siguiendo con cosas que no son para mí, le he cogido este duplicador, no, ¿cómo se dice? Repetidor, perdón, de wifi a mis padres, ¿vale? Estaba muy baratito y dije, bueno, mis padres necesitaban uno, así que cogí este porque tenía las especificaciones que mis padres necesitaban, ya que habían probado otros. Viene con esto que parece un marcianito y esto se conecta a la corriente y en principio por aquí repetiría el wifi. No os puedo decir si funciona o no, chicos, porque como primero no es para mí, es para mis padres, lo probarán ellos, pero vaya, que si a alguien le interesa, que me deje un comentario, porque como esto lo estoy grabando con antelación, siempre lo hago así, os puedo responder en comentarios si ha funcionado bien o tal, ¿vale? Pero de momento no os puedo decir nada más, simplemente os diré que pinta bien. Y las dos últimas cosas son de Nintendo Switch. Una cosa sé que me va a gustar porque es adorable y la otra estoy leyendo que me he equivocado. Empezamos con esto, ¿vale? Que es una carcasa para cambiar el color de la Nintendo Switch. Pero me he equivocado y he cogido para la Nintendo Switch OLED. Lo siento mucho. Pero vaya, lo probaré igualmente porque creo que el tamaño es prácticamente el mismo. Y sobre todo a mí lo que me interesaba era esto de aquí para cambiar el color de los mandos. Lo probaré. Lo único que sé es que la Nintendo Switch OLED, el más, lo tiene más grandecito y también los botones, entonces a lo mejor por eso no me funciona bien. Pero vaya, que si queréis unas fundas de calidad las veo bastante bien, que se puede doblar, pero que es duro igualmente, ¿vale? No es el típico plastiquito tipo esto, ¿vale? Entonces creo que de calidad bien, lo único que me he equivocado de modelo. Así que si me estás viendo y tienes la OLED, pues que sepas que le puedes poner una carcasa de estas protectoras. O, bueno, en este caso es blanca, pero lo tenéis en más colores por si quisieras cambiarle el color. De estas que son muy chulas. Y te recuerdo que muy breves, o sea, yo creo que la semana que viene ya, te voy a traer un vídeo personalizando la Nintendo. Que yo quería incluir esto, pero como me he equivocado, te enseñaré uno que me he cogido en otra marca muy top para cambiarle el color. Bueno, no quiero hacer más spoilers. Suscríbete para no perdértelo. Y por último, esto es que me parece... ¿Cómo de mono es esto? Que además es que viene así como muy packaging original. Lo he cogido de Animal Crossing, que si me conocéis sabéis que amo Animal Crossing. Vale, para que lo entiendas, es una base, ¿vale? Esto se levanta, hacer así, y puedes ubicarlo en varias posiciones, como veis, ¿vale? Por ejemplo, ahí. Y así queda elevada la base de la Nintendo. Es para la Nintendo Switch Lite, ¿vale? La que no se quitan los mandos. Pero yo solamente quiero apoyar, digamos, la pantalla, porque juego con un mando externo y se queda ahí la Nintendo tirada en la mesa y quería como un soporte. Y este me pareció monísimo. Y ya veis, viene con un packaging prácticamente original. Mirad, así, esto es lo que yo me refería, ¿veis? Entonces así se queda de pie, lo tenéis en muchos más colores, pero yo este de Animal Crossing me parece adorable. Así que, si lo estabais buscando, en Temu, baratísimo. Y hasta aquí todo, creo que no me dejo nada más. Muchísimas gracias por ver este vídeo y sobre todo gracias a Temu por regalarme todo esto y querer patrocinar este vídeo, que a mí me hace muy feliz, sobre todo porque... ya me conocéis, elijo cosas que sé que les voy a dar utilidad o incluso intento regalar también cosas a mis amigos o a mis padres
que al final a mí esto me sale gratis, pero espero de verdad que a alguien le pueda servir como fuente de inspiración. También tú que me estás viendo, que puedas descubrir ciertos productos que a lo mejor no sabías que necesitabas. En fin, que si quieres echarle un vistazo a la web, te dejo el link en la descripción y todos los links a todos los productos que os he enseñado también los encontrarás en la descripción. Y si puedo, te dejo los precios de los productos para que veas lo baratitos que son. Y bueno, si te has quedado con ganas de más, te dejo por aquí un par de hauls más que he ido subiendo a lo largo del canal para que descubras más productitos. Y ahora sí, me despido. Un besito muy fuerte. Y recuerda, para ver todo esto que te he enseñado en acción, tienes que suscribirte, porque te lo suelo enseñar en vlogs o en vídeos más concretos. Así que suscríbete. Un besito.